Segunda Guerra Mundial. El nazismo avanza por Europa dejando una mancha negra de odio y violencia. El poder de Hitler crece en cada rincón del ocupado viejo continente. Los campos de concentración reciben cada vez más prisioneros del Tercer Reich. En Auschwitz, un nombre resuena entre las miedosas personas que llegan allí, helando la sangre del más fuerte. Josef Mengele, el ángel de la muerte. Su trabajo, decidir el destino de los prisioneros que llegan al campo y elegir a los mejores especímenes para sus experimentos sobre humanos. Pero, ¿cómo fue que un hombre nacido en una familia burguesa, con 2 títulos universitarios y un gran futuro por delante, se unió a la máquina de matar del nazismo y se convirtió en un cruel asesino? ¿Cómo pudo escapar de la justicia y dejar dudas aún no resueltas sobre su muerte? «1944, meses antes de la caída del Tercer Reich, Auschwitz es tomado por los rusos y los prisioneros marchan de regreso a Alemania. El nombre de Josef Mengele resuena en la memoria de aquellos que sufrieron sus experimentos. Pero el ángel de la muerte no está entre los oficiales caídos ni arrestados. Se rumorea que escapó a Günzburg, su ciudad natal. Durante la cacería de nazis iniciada por los juicios de Nuremberg, Mengele trama su fuga y huye hacia América del Sur, escondiéndose en diferentes países hasta encontrar la muerte, presuntamente, en Brasil. Para resolver el misterio de la muerte de Mengele, seguiremos sus pasos por las ciudades más importantes de Europa, donde nació y se desarrolló profesional e ideológicamente, donde llevó a cabo su plan de experimentación con seres humanos, y en Sudamérica, donde se refugió después de la guerra. Con la opinión de especialistas nos adentraremos en la investigación de la vida, huida y muerte de Josef Mengele, el ángel de la muerte. Carlos de Napoli es historiador y escritor especializado en nazismo. Desde hace más de 30 años sigue las huellas de Josef Mengele y realiza su investigación acompañado por Mariano Gómez, productor e investigador. Por primera vez vamos a ver los documentos que aquí se van a exponer, porque estaban perdidos. Su interés por Mengele nace en 1962, a raíz de la enorme repercusión periodística desatada durante la detección del criminal nazi en Argentina. Queríamos ver los documentos sobre los nazis. ¿Ustedes querían ver lo de Mengele? Sería este de Mengele, es el que tenemos interés nosotros. De Napoli ha reunido información suficiente en los archivos nacionales de la República Argentina para documentar la segunda etapa de la vida de Mengele. Una de las pocas fotos originales de Mengele que hay, que es posiblemente su ingreso al país. Esta es la planilla prontuarial de Mengele. Entra con el nombre de Gregor Helmut. Es el 20 de junio del 49. Posteriormente aclaró que su nombre y apellido es José Mengele. Nació en Alemania, en Bavaria, Günzburg. Quiere decir que vamos a tener que ir al pueblo de Günzburg para averiguar cuál era la real posición económica, si es real que tenían las empresas que aparecen acá, por qué podía viajar con tanta facilidad por el mundo y todo lo demás. En Argentina, se habla de un médico que sobrevivió haciendo abortos o que se ocultó en algún rancho perdido en el norte paraguayo. En Berlín, se lo conoce como un empresario millonario que vivió en Sudamérica con el oro robado a los internos de los campos de exterminio. La primera etapa de la vida del criminal está en Alemania, donde comienza esta historia. Günzburg es una ciudad milenaria de tradición rural.
ubicada en el corazón de Bavaria, la región más conservadora de Alemania. La familia Mengele siempre fue un poderoso clan dentro de la sociedad de Günzburg. Ese clan tenía un poder no solo económico, sino político, debido a la mano de obra que absorbían sus empresas agropecuarias en la región. Tenemos que encontrar la calle donde estaba instalada la familia Mengele, que es Zimmermannstraße. Acá en el plano no se ve correctamente. A ver. El 13 de marzo de 1911, en el número 13 de la calle Zimmermannstraße, nace Joseph Mengele, hijo mayor de una familia ultraconservadora alemana de la ciudad de Günzburg. Por esta calle Mengele jugaba hasta que luego comenzó sus estudios dentro de Günzburg. Es increíble estar acá en la casa donde Mengele corría de chico, ¿no? Jugaba acá, era un chico más. Es un lugar tranquilo esto, te das cuenta, ¿no? Imagínate lo que era Cecinaria cuando nació. Walter Gravet es director del museo y de la oficina de archivo de la ciudad de Günzburg. Es una de las personas que más conocimientos tiene sobre el origen del criminal nazi. El padre y 2 hermanos de Joseph están enterrados aquí. Sí. Pero creo que Joseph está en una caja en un instituto de anatomía. Está bien. La familia Mengele siempre contribuyó con grandes proyectos de construcción que fueron puestos al servicio de la ciudad. Por eso hay varias calles bautizadas en honor a algunos de ellos. Eso debe tenerse en cuenta antes de emitir juicios sobre la decisión de la ciudad. Joseph Mengele no tiene reconocimientos aquí porque su trabajo se conoció después de la Segunda Guerra Mundial. Mucho tiempo después fue cuando se supo quién era este hombre, por qué era conocido y lo que había hecho. ¿Este es el cementerio, es cristiano o es un cementerio general? Que si es un cementerio general, ¿hay tumbas de judíos? ¿Quiénes están enterrados aquí? La mayoría son católicos y evangélicos, pero también hay tumbas de turcos y otros de musulmanes. Él pregunta si también hay judíos aquí. Este lugar funciona desde comienzos del siglo XVII y desde entonces no se ha sepultado a ningún judío aquí. Joseph Mengele proviene de una familia de empresarios. Su padre, Karl, tenía un taller mecánico en el centro de la ciudad. Era un taller de maquinarias para la agricultura. En su mejor época, la compañía llegó a tener entre 800 y 900 empleados. Era la compañía que ofrecía más puestos de trabajo en la ciudad. Aquí a la derecha, hasta hace 30 años, funcionó la empresa Carmen Mengele Hijos. Hoy es un predio sobre el cual se ha construido un supermercado y sobre el cual se están construyendo viviendas y otro tipo de eventos comerciales. Desde aquí comenzaba su hacienda y justo ahí, donde están las casas, pertenecía también a la hacienda. Y era donde estaban las instalaciones para aparcar el transporte. En 1914 estalla la Primera Guerra Mundial.
Karl Mengele marcha al frente de batalla. La infancia de Joseph está marcada por las carencias propias de una guerra que resulta sangrienta en extremo. Ante tal circunstancia, su madre decide hacerse cargo de la incipiente empresa. Como la guerra demandaba alimentos en grandes cantidades, la empresa de Mengele, aún bajo el mando de Walburga, creció significativamente, a costa de marginar la atención de sus hijos. ¿Acaso esta falta de atención de su madre influyó en la creación del monstruo de Auschwitz? Alemania pierde la guerra y el descontento social del pueblo crece. Las ligas industriales alemanas adoptan un marcado anticomunismo y financian el ascenso del partido nazi al poder. La aparición del nazismo fue vista en principio con desdén por los grandes industriales, pero las ideas de ordenar una Alemania destruida que proponía Hitler fue cambiando las cosas. El baluarte de Hitler estaba en el sur de Alemania, con lo cual no fue nada complejo que uno de los pequeños financistas de la carrera de Hitler fuera el industrial Karl Mengele, padre de Joseph. Adolf Hitler y sus seguidores realizan un intento de golpe de Estado en Múnich. La gesta fracasa. Hitler es juzgado y encarcelado en la prisión de Landsberg. Con este marco, Joseph Mengele empieza a nutrirse lentamente del caldo de cultivo del nazismo. En 1930, viaja a Múnich y luego a Frankfurt para comenzar sus estudios. Pero, ¿cómo es que el hijo de un poderoso industrial en pocos años es el más siniestro criminal del nazismo? (1931) Mengele cursa sus estudios de filosofía y antropología en Múnich, donde conoce las teorías de la raza, que justifican filosófica y éticamente el nazismo. A los 22 años, se afilia a la Liga de Soldados de Vanguardia llamada Cascos de Acero, una asociación de jóvenes militantes del nazismo. 1933, Hitler toma el poder. Comienzan las persecuciones a profesores judíos y a todos aquellos intelectuales que no comulgan con su ideología. Terminada su carrera en Múnich en 1934, Mengele viaja a la ciudad de Frankfurt a estudiar medicina. Ingresa en el Instituto para la Protección de la Herencia e Higiene Racial de la Universidad de Frankfurt, donde trabaja como ayudante de uno de los teóricos de la superioridad racial, Ottmar von Betzuer. Los nazis tenían la idea de la vanguardia aria para el nuevo sistema que no estaba basado en los principios de la Revolución Francesa. La Revolución Francesa creó el principio de que todos los hombres son iguales ante la ley. Ellos negaron esto diciendo que la raza era superior y, no conformes con eso, se les ocurrió la idea de que esos que estaban de últimos en la lista no tenían derecho a vivir. Los edificios y los lugares como este, por donde caminaba Mengele cuando apenas tenía 30 años, realizando sus prácticas medicinales, son los que todavía pueden verse. Hubo médicos, 2 médicos específicamente, que influyeron sobre el Mengele para que se dedicara a la parte de medicina clínica especializada, digamos, en la posibilidad de obtener partos múltiples. Él ya tenía estudios anteriores antropológicos sobre el labio leporino, que previamente él está en el Instituto Kaiser Wilhelm para estudios genéticos, que su jefe era un apasionado por los gemelos. La genética humana, ¿ves? Estos son todos departamentos de genética humana. Con el profesor Herbert Short se involucró mucho en la genética
con el fin de hallar el modo para reproducir e incrementar la población de acuerdo a la ideología nazi. Encontraron que tener gemelos sería la solución para aumentar la reproducción de una manera rápida. Por eso, su meta era hallar el secreto de los gemelos. Parece que por su capacidad era buen alumno. No es común haber seguido y haberse recibido en forma rápida en 2 carreras y conseguir el doctorado. No era una persona ignorante, era una persona de alguna manera preparada, que eso es una cosa bastante importante dentro del concepto que va a suceder. Como una persona preparada, doctor en filosofía y a su vez médico, habiendo hecho el juramento hipocrático, se transforma en un terrible criminal. No creo que la educación sea una garantía de buen comportamiento o de un comportamiento más humano. Recibió una educación muy buena, dominaba la medicina y la filosofía también. Estaba bien preparado para hacer un gran trabajo por la humanidad. Queda enigmático cómo alguien que si la situación política, no económica, porque para él no era económica, hubiera sido distinta, seguramente hubiera sido otra calidad de científico. Haber llegado a ese punto, él también fue una víctima. Ellos sabían lo que hacían y sin embargo lo hicieron. Lo hicieron conscientemente. Él también fue un experimento, como decir, ¿cómo hacemos de un ciudadano común un nazi? Sus investigaciones en el Instituto de Higiene Racial llevan a Mengele a adherirse finalmente al Partido Nacional Socialista. Un año después se doctora en medicina con una tesis sobre la deformación bucal y maxilar en niños. El mismo año se casa con Irene Schoenbein, una joven de familia luterana. El matrimonio se realiza en la ciudad de Oberstdorf, a pocos kilómetros de Gumburg, lugar donde se escondería años después, escapándose por sus crímenes cometidos. La investigación de Carlos de Napoli continúa en Múnich, buscando las causas de la transformación de Mengele en el médico criminal de Auschwitz. En la cervecería Hofbrauhaus, las reuniones cada vez más frecuentes entre Hitler y sus seguidores dan origen al Partido Nacional Socialista. En esta cervecería, Hitler daba sus discursos. Estos discursos eran abucheados a veces por miembros del Partido Comunista que evitaban que diera o que orara como correspondía. Hitler contrató a un grupo de personas, que apenas eran un puñado, 12 personas, para que lo protegieran. De este puñado de personas que realmente estaban contratadas para su protección, nacen con posterioridad las SS. Las SS, grupos de choque y protección personal de Hitler, nacen como una pequeña fuerza destinada a la custodia personal del Führer. Este grupo reducido fue evolucionando hacia una compleja organización que llegó a abarcar todos los rincones de la sociedad alemana, desde cuerpos policiales hasta divisiones completas del Ejército Nacional. Aquí el Reich tenía toda la fuerza policial del Estado y la parapolicial en una sola fuerza bien organizada. Y también las SS tenían oficinas aquí. El próximo paso en la vida de Mengele, utilizando influencias de su padre, es solicitar su ingreso como oficial médico en la unidad militar Waffen-SS, sellando para siempre su compromiso con el nazismo. Como todo oficial de la fuerza, realiza un juramento. Yo te juro, Adolf Hitler, Führer y canciller del Reich, fidelidad y valor. Prometo obediencia hasta la muerte, a ti y a los superiores por ti designados. Que Dios me ayude. En el caso de Mengele era
por el derecho de pertenecer a la máxima excelencia. Si está metido en el sistema, él habrá dicho, voy a la élite de la élite, y a partir de ahí tengo abiertas todas las puertas. Me parece que como científico hubo algo de codicia. Carlos de Napoli viaja a Nuremberg tratando de comprender el creciente nazismo en la mentalidad de Mengele. A comienzos de la década de 1930, Nuremberg cobra notoriedad en la Alemania de Hitler. Allí se realizaban las reuniones y congresos de mayor convocatoria dentro del partido, entre los que se encuentran los de Congresal, uno de los estadios más importantes. La majestuosidad de las reuniones realizadas en el Congresal antes de la guerra hicieron crecer el extremo nacionalismo en los seguidores del Führer, ejerciendo una especial admiración en Joseph Mengele. La Zeppelin-Wiese fue también uno de los predios más valiosos para el imperio nazi. Allí, Hitler pronunciaba sus discursos más importantes y se realizaban grandes desfiles y eventos del Partido Nacional Socialista, a fin de exacerbar el amor de los afiliados hacia su Führer. ...1939... El poder de Hitler alcanza su clímax. Las reuniones partidarias ahora son manifestaciones multitudinarias. El régimen crece día a día junto a la admiración y al fanatismo de millones de alemanes. Las masas reunidas en el estadio de Nuremberg vivan a su líder. Estrenando uniforme de las SS, el joven Mengele se destaca por su fervor y su entrega al Führer. El terror está instalado. El nazismo comienza a tomar las riendas de la política mundial y Mengele inicia su carrera militar. El ángel de la muerte comienza a abrir lentamente sus alas para sobrevolar la Europa en guerra. Adolf Hitler ordena la invasión a Polonia, dando comienzo 48 horas después a la Segunda Guerra Mundial. Durante el transcurso de la guerra, el Tercer Reich se expande por Europa Occidental llegando hasta la toma de París. Mientras tanto, Mengele continúa sus investigaciones genéticas en Frankfurt. Poco después es asimilado a la reserva del cuerpo de médicos y afectado a una unidad Viking de las Waffen-SS. Alemania invade la Unión Soviética. Febrero de 1942, Mengele es reclutado y movilizado a las cercanías de Rostov, en el frente oriental, donde resulta herido y consigue ser evacuado del frente de combate. Por su actuación se le concede la Cruz de Hierro en segundo grado. Iniciada la guerra, estamos hablando, muy poco tiempo después de casarse, va al frente ruso. Rescata a 2 tanquistas que estaban heridos dentro de un tanque. Y va a pasarse nuevamente a Gunsur su recuperación. Y una vez que él está recuperado, que podía haber tomado una cantidad de decisiones como poner una clínica propia o hacer algo como médico para pedir algo, pide el pase a un campo de concentración y específicamente para hacer experiencias con seres humanos. Yo creo que acá hay que hacer una reflexión. Sí.
Frankfurt fue una de las ciudades más importantes para la economía del imperio nazi. Allí estaban instalados los laboratorios de la IG Farben, la empresa industrial química más importante de Alemania, nazificada a partir de 1937. Ahora la estación... ¿Cómo? IG Farben. Intereses generales de la química. Se formó la Farben alrededor de 1911 y formalizada como sociedad, ya como monopolio y todo lo demás, alrededor de los años 20 ya se quedó conformada. Y a partir del año 35, Hitler la nazificó, ¿viste? Echando lo que eran directores judíos o cualquier otra persona que ellos consideraban extraña o políticamente ajena al partido. ¿Enjuició a alguno de los dueños? Ni siquiera algunos médicos sí fueron castigados, pero la cúpula es tan importante que no la podían juzgar, ¿entendés? Por los secretos que tenían, todo eso, ¿no? A comienzos de la Segunda Guerra Mundial, la IG Farben, en sociedad con el Estado alemán, comenzó la construcción de una serie de fábricas orientadas fundamentalmente a la producción de caucho y petróleo sintético, productos fundamentales para alimentar la maquinaria bélica del nazismo. Teniendo a su disposición cientos de miles de internos en los campos de concentración sobre los cuales experimentar con productos farmacéuticos, la IG Farben organizó las cosas para obtener el mayor beneficio comercial posible. Desde el edificio central de la empresa, ubicado en la ciudad de Frankfurt, se enviaban a los campos de concentración los productos químicos con los cuales los médicos debían experimentar en seres humanos. En este gigantesco edificio, que durante años fue un edificio de oficinas el más grande de Europa, funcionó la IG Farben, Industries AG. Lo importante para la historia de Mengele es que él aquí en esta universidad estudió, se recibió de médico y a su vez recibía los medicamentos con los cuales luego experimentarían los campos de concentración. Venía a veces a esta empresa, a alguna de las oficinas, donde retiraban los productos que tenían que ser experimentados. A veces eran simples productos químicos y otras veces eran derivados de glándulas humanas, como pueden ser las hormonales. Uno de los primeros productos que tuvo que experimentar fueron las sulfamidas. Posteriormente se experimentaban con hormonas que estaba destinado al proyecto conocido como Lebensborn. Aquí, donde estamos pisando, desde aquí salían todos los productos que se experimentaban en los diferentes campos de concentración distribuidos a lo largo de Alemania. Este es el edificio por donde entraban los criminales de guerra, que luego fueron juzgados en Nuremberg. A cada paso que damos tiene alguna relación, ¿viste?, entre Auschwitz y la Farben, ¿no? Las industrias IG Farben eran muy antiguas, con amplia tradición en Alemania y estaban relacionadas con la industria química en general. Incluso los componentes utilizados para la destrucción masiva eran producidos por una de las fábricas pertenecientes a las industrias IG Farben. Esto es una placa que recuerda un poco la relación de la Farben con el Holocausto, ¿no es cierto? Entre el 33 y el 45, la producción técnica acá del régimen del terror, bajo la firma IG Farben, junto con la SS y los campos de concentración de Buna-Monowitz, fueron los que crearon el terror. Y acá están las oficinas centrales, desde las cuales Heinrich Horlein, que era el jefe de experimentación, enviaba los remedios a los campos de concentración, que era el jefe del bioquímico encargado de indicar qué medicamentos se podían desarrollar y qué medicamentos no se debían desarrollar. Sacaban del cadáver y luego se extractaban aquí
Y el producto obtenido puede ser una hormona de crecimiento o una hormona para experimentar. Ten en cuenta que la Farben, entre otras cosas, tenía 10 laboratorios farmacéuticos, el más conocido es Bayer. Sabemos que la compañía Bayer enviaba aquí algunas drogas que no tenían nombres específicos, sino números para ser probadas en los prisioneros. No, los medicamentos no se enviaban desde este edificio hacia Auschwitz yendo con una etiqueta, esto es una sulfamida, sino que llevaban un código compuesto por letras y 4 números. De tal forma, cuando llegaban a Auschwitz, no podían los médicos de allá robar la patente. Solo sabían que era un producto, pero no sabían qué tipo de producto era el que recibían. Porque en caso de tener éxito tenía un valor enorme, eso es evidente, es decir, se podía comercializar rápidamente. Imagínate vos el valor que podía tener las sulfamidas en un momento que estaban en plena guerra y que los antibióticos eran indispensables. De tal manera, uno de los resguardos que se tomaban desde este edificio, sobre todo Heinrich Horlein, era codificar los medicamentos que se mandaban a Auschwitz. El próximo paso en nuestra investigación es llegar al campo de Auschwitz, donde comprobaremos la importancia de las experimentaciones realizadas por Mengele. A comienzos de 1943, Mengele solicita a la jefatura de las SS su pase al campo de concentración de Auschwitz con el fin de realizar experiencias genéticas sobre seres humanos. Podía haber elegido otro destino para su vida y podía haber experimentado sin tanta bajeza. Hubo otros que experimentaron. A lo mejor no venían de familias de tanto renombre o con un padre de dinero. Por eso la elección de él es siniestra. Los lugares no fueron elegidos por casualidad. Sabemos por su biografía y por documentos que durante muchos años antes de la guerra él estaba involucrado en muchos proyectos en Alemania relacionados con la genética. Al venir aquí encontró familias y también personas con parentescos diversos a través de las generaciones. Así podría trabajar de acuerdo a sus creencias y junto a sus superiores tendría éxito en mejorar la tesis racial del régimen nazi. ¿Por qué Auschwitz? Porque para alguien con una mentalidad científica, no criminal, era como un bocado de cardenal. Era poder usar a los cautivos ahí pensados como cobayos humanos, o sea, no eran conejillos de India, ratoncitos, que esto era inaugural porque nunca antes se había hecho de manera colectiva y masiva. Desde su llegada al poder, Hitler sabía que Alemania necesitaba sobre todas las cosas caucho y petróleo sintético. El 6 de febrero de 1941, en las afueras de Auschwitz, la IG Farben construyó una gigantesca fábrica para la producción de caucho y petróleo sintético. La selección del lugar fue hecha debido a que en los alrededores había carbón, agua y cal en grandes cantidades, productos básicos para la producción deseada. La región elegida contaba además con un entramado ferroviario que permitiría comunicar la fábrica con el resto del territorio del Reich y posteriormente con el frente soviético. Con el devenir de la guerra, la mano de obra disponible en Auschwitz fue utilizada con fines diversos, convirtiéndose el polo industrial en un campo de concentración, trabajo y exterminio al que eran deportados cientos de miles de judíos, gitanos, comunistas y opositores políticos. Había campos de concentración donde la gente era principalmente colocada y solo
solo pocos eran asesinados. Y había otros que eran fábricas de muerte como Auschwitz, Treblinka, cuyo único propósito era llevar a la gente allí para matarla. Las IG Farben hicieron algún tipo de acuerdo con los campos de concentración en el que se les permitía usar a los prisioneros y debían pagarle a la administración por el hecho de emplear a los prisioneros del campo. Incluso los clasificaron entre trabajadores calificados y no calificados. Era un gran negocio, y aún más para las SS, que eran responsables de los campos de concentración. Recibían grandes cantidades de dinero. El funcionamiento de los campos de concentración y exterminio fue relatado por Rudolf Höss, jefe de Auschwitz, en su libro Yo, comandante de Auschwitz. Los 6 centros propiamente de exterminio, Auschwitz, Birkenau, Lablin, Magdan, Belzec, Chelmo, Sobibór y Treblinka, estaban ubicados en Polonia e instalados cerca de las vías férreas, con sistema de camuflaje. Eran de pequeñas dimensiones y solo disponían de las instalaciones necesarias para las ejecuciones masivas, cámaras de gas y crematorios. Auschwitz y Lablin eran anexos de campos centrales que tenían como finalidad principal la explotación de los deportados. Hacia finales de 1943, Höss promueve las investigaciones de Mengele con seres humanos, asunto a su vez aprobado por el directorio de la IG Farben. Así, a comienzos de 1943, Joseph Mengele arriba finalmente al campo de Auschwitz. Había en el mismo cientos de médicos, la mayoría de los cuales se encargaba de controlar que no se produjeran brotes epidémicos. Auschwitz I era el campo principal dentro del gran complejo. Allí, Mengele realizaba en uno de los edificios sus experimentaciones, especialmente con niños. Auschwitz era de por sí un complejo de campos de concentración. Estamos en Auschwitz I, el primer campo de concentración establecido. Auschwitz II, Birkenau, está a poco más de 3 kilómetros de aquí, y a unos 11 kilómetros en dirección contraria estaba Auschwitz III, Monowitz, donde en un terreno de las industrias IG Farben había prisioneros trabajando en la fábrica de químicos. En un lugar de estos 3 campos, localizado hacia el centro, había otra fábrica más pequeña, donde los prisioneros realizaban trabajos de esclavos. El primer transporte de prisioneros llegó aquí el 14 de junio de 1940. Desde ese momento, el campo tenía cada vez más prisioneros y tiempo después decidieron construir un campo adicional para los prisioneros de guerra de Birkenau. De hecho, casi el 90% de los prisioneros trabajaban en la construcción de edificios. Los campos los hicieron en praderas. Luego, los prisioneros que hacían trabajos de esclavos y los que estaban encerrados en Auschwitz I fueron llevados a Birkenau. Al frente podemos ver en la entrada principal Arbeit macht frei, o el trabajo libera, que es un lema cínico, pues nadie se liberaba con el trabajo, sino que era una herramienta de destrucción. Hoy tenemos aún muchos edificios. De un lado del campo hay 28 edificios de ladrillos rojos que eran usados principalmente para prisioneros. Algunos eran usados para la administración y oficinas. Hoy el primero de estos edificios es el museo. En la última fila de edificios está la exhibición general para todos los visitantes. Una de sus áreas se enfoca en las víctimas de los experimentos, de las cuales muchos eran niños.
Si bien la idea de las razas superiores estaba muy arraigada en la filosofía de los países centrales desde el siglo XIX, con el surgimiento del nazismo, esta idea alcanzó su apogeo y por primera vez se llevó a la práctica lo que hasta entonces había sido solamente una teoría. Los ideólogos nazis creían que la denominada raza aria, según sus estudios, proveniente del norte europeo, era la indicada para dominar el mundo. En 1935, bajo influencia del director de la Sociedad de Herencia Ancestral, el argentino Ricardo Walter Darré, Heinrich Himmler, jefe máximo de las SS, creó el proyecto Lebensborn o Fuente de Vida, que tenía como objetivo la reproducción de la raza aria. De esta forma, una mujer soltera alemana o con características nórdicas podía solicitar que un miembro de las SS la embarazara con el fin de procrear y reproducir a la mayor velocidad posible la raza aria. Si una madre llegaba a tener más de 4 hijos, el quinto era honrado por Himmler o Hitler con un diploma especial. Se condecoraban a las madres con medallas. Todo con la intención de incrementar la población. Si hablamos de los experimentos, aquí hubo muchos científicos trabajando en proyectos diferentes, pero el que es recordado de una manera muy triste y trágica es el doctor Joseph Mengele. Había sido asignado como el médico residente de Birkenau. Birkenau es aquel lugar de allá. Vivió en el área alrededor del campo. Como la mayoría de los oficiales vivían allí. La actividad de Mengele en el campo de concentración de Auschwitz pasa a ser un engranaje central del proyecto Lebensborn. Su obsesión por obtener partos múltiples lo lleva a asesinar en las camillas de experimentación a miles de gemelos. Estas instalaciones eran muy importantes en las vidas de los prisioneros. Esta parte estaba enfocada en los niños que fueron víctimas de los experimentos. Demos un vistazo. En primer lugar están las fotografías que muestran varias de las víctimas de los experimentos de Mengele. La exhibición tiene también muestras de la documentación. Por ejemplo, estos documentos del Instituto Haigina, que quedaba aquí, donde podemos ver la firma de Joseph Mengele. Aquí él enviaba la cabeza del cadáver de un niño de 12 años para su diagnóstico. Obviamente, él no hacía los experimentos solo. Él solía usar a prisioneros del campo. En esta fotografía podemos ver a 2 niñas víctimas de los experimentos, Eva Morseskov y su hermana Miriam, que fueron traídas aquí desde Hungría. Tuve la oportunidad de hablar con Eva Morseskov hace 2 años. Cuenta que después de la guerra, los médicos le preguntaron si los experimentos le ocasionaron daños a su salud. Y ella dijo que cuando estaban en el campo les inyectaron algunos líquidos y nunca les dijeron de qué se trataba. Eran niñas y la información que tenemos tampoco contiene estos datos, pero ella contó lo que sucedió después de la guerra. Algunos años después del final de la guerra, una de las hermanas comenzó a perder la vista hasta casi quedarse completamente ciega y no sabían por qué, porque no le había ocurrido nada que lo justificara. Por suerte, los médicos pudieron ayudarla a volver a la normalidad. Pero realmente el diagnóstico que le dieron es que podría ser resultado de los experimentos. La intervención de Mengele en el proyecto Lebensborn no se limitó a la experimentación con gemelos. Documentación hallada tanto en Alemania como en la República Argentina muestra claramente que existía el objetivo de prolongar el periodo de fertilidad de las mujeres.
la obtención de la fórmula de la eterna juventud y la cura de homosexuales mediante la utilización de hormonas obtenidas por la I.G. Farben. Él era considerado un médico experimental. No me parece que eso tenga nada que ver con la medicina. Hacía experimentos extraños, en especial con gemelos, para ver la efectividad de sustancias químicas en la destrucción de las personas. Algo que debemos tomar en cuenta desde el principio es que él era un doctor que no tenía en mente curar a nadie, sino que quería aniquilar personas. Birkenau era el campo donde llegaban en tren los prisioneros del régimen nazi. Después de 1942, se convirtió en el lugar de exterminio masivo de los judíos. Más allá de los intentos nazis por ocultar las pruebas de sus actos criminales, perduran en Auschwitz las vías que llevaban a cientos de miles de personas a su encuentro con el ángel de la muerte. Los trenes llegaban a este sitio y entraban al Lagersperr, que quiere decir que todos los prisioneros debían permanecer dentro de los edificios. No podían ver ni ser testigos de la selección. Las torres de madera que vemos junto a la plataforma eran utilizadas únicamente durante la selección. Había soldados alemanes armados. Otro grupo de soldados se apostaba a lo largo de las vías del tren, a menudo con perros pastor alemán. Cuando abrían las puertas, la plataforma se tornaba muy ruidosa. La gente comenzaba a llamarse unos a otros y se daban cuenta de que algunos habían muerto durante el traslado, y eso los sorprendía. Unos buscaban su equipaje, había muchos niños y familias completas. Había mucha gente y mucho ruido. Los soldados alemanes llegaban y trataban de calmar a la gente diciéndoles: Ahora serán desinfectados y se les dará comida y luego irán a trabajar. Josef Mengele estuvo muchas veces en la plataforma, en especial cuando comenzaron a llegar judíos de Hungría y los transportes llegaban uno tras otro. No solo Mengele venía aquí, sino también otros médicos venían con frecuencia. Eso era parte de su deber aquí para hacer su selección. Él a las 3 de la mañana se plantaba en la plataforma de Auschwitz y empezaba la selección. Derecha a los que directo a la cámara de gas, a la izquierda eran los que se salvaban. Según los sobrevivientes, él parecía ser un hombre muy elegante. Incluso con sus víctimas siempre se comportó de una manera muy amable. Pero lo que experimentaba la gente al final era la muerte. De esta forma, Mengele se transforma en lo que los internos llamaban el ángel de la muerte. ¿Cómo una persona puede adquirir un sobrenombre tan siniestro? El ángel de la muerte es la figura que el sujeto ve un minuto antes de morir. O sea, después de eso es la nada. Este es el edificio de saneamiento. Es importante notar que para los
experimentos es un edificio muy parecido a uno de los lugares de trabajo de Joseph Mengele, aunque la barraca se ve un poco diferente porque no hay tantos inodoros aquí. Está organizado de forma diferente, pero en el otro campo reunía a los gemelos y trillizos, sobre todo gemelos idénticos, para ser las víctimas de sus experimentos. Este es uno de los cuartos principales. Los gemelos dormían aquí. Oficialmente, 400 personas fueron forzadas a quedarse aquí. Como el campo estaba sobrepoblado, pues la cifra era a veces mucho mayor. Hasta 1000 personas en cada cuarto. Los prisioneros dormían en esta especie de literas de 3 niveles. Tenían aquí algo de paja y sábanas que nunca se lavaban y estaban rotas por la enorme cantidad de insectos. La mayoría de las veces era un lugar para sentarse y comer. Se les daba muy poco de comer. En la mañana, antes de ser llevados a trabajar, se les daba algún líquido como café. Casi siempre sin azúcar, lo que no compensaba o carecía de valor calórico. Luego eran llevados a trabajar hasta el mediodía, cuando se les daba una pequeña porción de sopa de vegetales que era solo caldo realmente. Al volver al trabajo se les daba de beber café o té y un trozo de pan, pero no el pan que conocemos, sino que era una mezcla de varias cosas. A menudo hallaban trozos de madera, papel y hasta metales incluso. En esas condiciones, poco a poco, los prisioneros estaban más cerca de la muerte y muchos iban a parar a manos de Mengele, convirtiéndose en conejillos de indias. Así, ¿cómo es posible que un tipo con sus posibilidades económicas haya buscado un lugar tan maldito como para ponerse a experimentar con gente y, por supuesto, asesinarla? La Segunda Guerra Mundial está prácticamente definida. Los soviéticos avanzan en un frente muy amplio, mientras que los nazis huyen. En este contexto, la llegada del Ejército Rojo al campo de Auschwitz era una cuestión de días. Las evacuaciones masivas comenzaron en el otoño de 1944, cuando los soviéticos estaban ya muy cerca. 60.000 personas fueron obligadas a marchar desde aquí hasta las estaciones de tren para regresarlos a Alemania. Muchos de ellos murieron durante esta evacuación, según estadísticas de la Cruz Roja Alemana, que llegaron junto a las fuerzas soviéticas a este lugar. Contabilizaron unas 7.000 personas abandonadas aquí. Se trataba de los más enfermos y débiles que fueron abandonados aquí por los alemanes. Cientos de oficiales de las SS que habían sido alertados de la segura caída del campo de concentración de Auschwitz comenzaron a huir. Dejaban atrás centenares de miles de muertos. De esta estación, en el invierno de 1945, huye el doctor Joseph Mengele abordando el último tren que parte desde Auschwitz hacia Alemania. Él fue enviado aquí en mayo de 1943. En diciembre de 1944, abandonó el campo junto con sus documentos. Estuvo aquí por 1 año y 8 o 9 meses. Mengele lleva consigo el resultado de las experiencias más importantes realizadas bajo el proyecto Lebensborn y una gran cantidad de oro rapiñado a los internos. Su destino final es Göteborg, ciudad natal del criminal,
donde permanecería oculto durante los próximos 4 años. Las tropas soviéticas que avanzan triunfales sobre Alemania liberan el campo de concentración de Auschwitz. El terreno y las barracas cubiertos por espectros de seres humanos y restos causados en las criminales experiencias provocaron estupor en el mundo entero. La sombra de Mengele sobrevolaba aquellos parajes siniestros. Mientras la humanidad comienza a tomar conocimiento de los crímenes masivos cometidos por los nazis, Mengele huye junto a otros criminales nazis con la certeza de que la guerra está perdida y que será enjuiciado por los aliados por los crímenes cometidos. Millones de alemanes perdieron la vida en la Segunda Guerra Mundial. Y aquellos que sobrevivieron tuvieron grandes oportunidades de lograr buenas posiciones en la Alemania de la posguerra, pues eran muy pocos, sobre todo de esa generación que estableció el sistema nazi. La mayoría de ellos era gente pobre para la época, los nacidos entre 1900 y 1905, es decir, los que rondaban los 30 años de edad, y tener 45 años no era buena edad para ser un soldado alemán, sobre todo en una situación en la que millones de personas perdieron sus vidas o se refugiaron en la Unión Soviética u otro lugar de Europa. Tenían el doble de oportunidades, estaban muy bien entrenados y sabían lo que podían hacer. Gömborg fue el primer lugar donde Mengele se esconde al escapar de Auschwitz. Allí permanece desde 1945 hasta 1949, ocultándose en propiedades familiares en la campiña y en la ciudad. Allí recibe la ayuda de su padre Karl, colaborador para que Joseph logre salir de Europa. Durante los 2 primeros años, pudo disfrutar de la tranquilidad de la campiña, sin posibilidad de ser encontrado por la justicia. Incluso comenzó una relación amorosa con Martha Maria Will, la esposa de su difunto hermano. Tras abandonar Auschwitz, Mengele se escondió aquí, en la campiña de Günzburg. No sabemos cuál es el lugar exacto, pero sí sabemos que a partir de ese momento comenzaba una fuga que terminaría recién en 1959. Para entonces, ya había aparecido en los diarios y era buscado intensamente. Nadie puede decir con certeza si él regresó a este lugar. Puedo ver en sus caras la duda. Sí. Pero yo mismo he hablado con los pobladores de Günzburg y sí se habló en los años 70 de su posible presencia, pero decir que alguien lo vio con sus propios ojos, eso lo ignoro por completo. Entiendo. Eso pudo haber pasado, pero la verdad no conozco a nadie que lo confirme. El 7 de mayo de 1945, el Tercer Reich cae. Sus tropas se rinden ante las fuerzas aliadas. La Segunda Guerra Mundial en Europa ha terminado. Meses después, debido a los pactos preexistentes entre los aliados, los criminales que habían sido capturados, responsables máximos de la muerte de millones de personas, serán juzgados en la ciudad de Nuremberg. Con este fin, se crea el Tribunal Militar Internacional compuesto por representantes de los vencedores. Los juicios que realizaron los aliados no fueron completamente exitosos. Los líderes del Tercer Reich
fueron acusados y sentenciados. Eso funcionó eficientemente. ¿Qué pasó con este asesino? Se dice que emprendió la huida al poco tiempo y esa es otra historia. Se les hicieron juicios a unas 50 personas y de las investigaciones que tuvieron lugar, se hicieron otros 16 juicios con solo 3 sentencias. Eso es el 1%. Finalizados estos juicios, los Estados Unidos de América comienza por cuenta propia los llamados juicios subsecuentes. En estos fueron enjuiciados, entre otros casos, por un lado, los doctores que habían participado en experiencias criminales con internos de campos de concentración y por otro lado, las autoridades de la IG Farben Industrie AG, que proporcionaban las sustancias químicas a probar en dichos experimentos. Algunas personas estaban interesadas en llevar a otras a juicio. Y así fue. Pero en la mayoría de los casos no se podía hacer nada contra esa gente porque solo se trataba de personas que hacían su trabajo. Por eso el número de juicios realizados fue reducido, pues preparar una acusación contra alguna de estas personas era muy, muy difícil. Era prácticamente imposible. A pesar de la importancia y repercusión que tuvieron los juicios, Joseph Mengele fue uno de los tantos científicos criminales que ni siquiera fueron mencionados durante los juzgamientos. Sus terroríficas experimentaciones llegaron a conocerse años más tarde. En la inmediata posguerra, la Unión Soviética tuvo como prioridad la reconstrucción del país que había quedado devastado. Sin embargo, con el correr de los años comienza a perseguir a los nazis que habían cometido crímenes de lesa humanidad contra población civil y militar soviética. Dado que en Auschwitz decenas de miles de soviéticos habían sido exterminados, el nombre de Mengele, como el de tantos otros médicos, pronto tuvo su legajo en las oficinas de las implacables NKVD. Comprendiendo que su vida corre peligro y que el círculo de la muerte se cierra, esta vez sobre su persona, en 1949 Mengele decide que debe dejar Europa cuanto antes. El destino elegido es la República Argentina, destino también elegido por muchos jerarcas nazis como así varios países sudamericanos. El Mercedes-Benz 170B, conducido por su padre Karl y eventualmente por el propio Joseph, arriba en mayo de 1949 a Oberdorf, el pueblo alpino donde se había casado 10 años antes. Al día siguiente los espera un camino sinuoso cubierto por las brumas primaverales que finaliza en la ciudad italiana de Génova, uno de los puertos de mayor movimiento de la península. Desde allí, Mengele embarca hacia la República Argentina, donde intenta dejar atrás su sangriento pasado, iniciando así una nueva etapa en su vida, como un hombre nuevo, pero aún escapando de la justicia. ¿Lograría Mengele comenzar de nuevo y olvidar su siniestro pasado? Carlos de Napoli regresa a la Argentina, siguiendo los pasos del criminal de Auschwitz. Su escape desde la ciudad de Génova tendría como destino el sur del continente americano. Finalizada la Segunda Guerra Mundial, los nazis en fuga eligieron a la Argentina como lugar para esconderse de la justicia europea.
Muchos afirman que la ideología nazi de Juan Domingo Perón fue la causa principal del masivo arribo de miembros del Partido Nacional Socialista. Al asumir la presidencia en la inmediata posguerra, la sospecha de la creación de redes y asociaciones nazis en el país crecía. Joseph Mengele arriba a la Argentina. El pasaporte que trae consigo había sido emitido por la Cruz Roja Internacional a nombre de Helmut Gregor, ciudadano italiano, nacido en Termeno, Italia. Tenía entre sus pertenencias el resultado de las experiencias médicas realizadas en Auschwitz. El ángel de la muerte que había sobrevolado durante más de un año por los campos de la muerte buscaba en este viaje tapar la sangre que lo cubría bajo el manto de una persona respetable. La investigación sobre la vida de Mengele en la Argentina continúa con la búsqueda del buque en el que llegó el criminal nazi a Sudamérica. Aún existen dudas acerca del nombre del barco en el que llegó Mengele al país. La información brindada por el Archivo General de la Nación difiere a la otorgada por la aduana. En el Archivo General de la Nación figura que Mengele llegó a bordo del vapor Filipa y en Migraciones la tarjeta de ingreso dice que llegó a bordo del Norquín. No, casualmente aquí se encuentra el documento que nos puede llegar a solucionar, si podemos, el tema de en qué barco llegó Mengele, porque acá están los listados de pasajeros. Quisiéramos ver los archivos de la llegada de barcos en el año 49 para constatar si llegó el vapor Filipa con el nombre de Helmut Gregor. Vamos a verlo. Esta es correspondiente al año 49, vapor Filipa, junio. Ahora vamos a buscar barco por barco. El de vapor Filipa, entrada al puerto, pasajeros, con pasajeros clandestinos. Este barco Filipa de la bandera panameña, procedente de Génova, hizo escalas en Las Palmas y Montevideo. Acá está. Marcado en rojo, 920, Helmut Gregor, hijo de Nene, nacido en 1911, técnico, dice Termeo, pero es Termeno, y Trento. Esto coincide con lo que hay en el Archivo General de la Nación. Mengele llegó en el vapor Filipa bajo el número 920 el 20 de mayo de 1949. Apenas llegado al país, Mengele pasa por el Hotel del Inmigrante para continuar ocultando su pasado y comenzar una nueva etapa en su vida. El llamado Hotel de Inmigrantes era el primer lugar que pisaban los extranjeros que arribaban al país. Una vez que el barco atracaba, la primera recepción era este lugar aproximadamente. Exactamente. Los inmigrantes llegaban aquí y podían tener la decisión de entrar al hotel por este portón o seguir hacia la ciudad de Buenos Aires por esta callejuela que vemos acá. Los que tenían cierta estructura, cierto poder o amigos, vecinos, quizás no entraban al hotel, seguían hacia la ciudad de Buenos Aires. Los que no, sí entraban al hotel, ya que era el buen recibimiento que recibían de la Argentina. En tu opinión, ¿Mengele cruzó por este portón cuando recibió? Si Mengele quizás no hubiera querido levantar sospechas, hubiera entrado al hotel. Si estaba apurado por irse, salía directamente por este portón acompañado de alguien que lo haya venido a recibir. Sí, había una organización como la Ucrania que estaba esperando. El paso de Mengele por el Hotel de Inmigrantes es muy breve. Después de una primera entrevista para ser autorizado a ingresar al país, es recibido por la Telaraña, una organización alemana en la Argentina que se encargaba de acoger y proteger a los nazis que escapaban de la guerra. Sí, entonces el primer paso, una vez que la gente había desembarcado, era sentarse ante una mesa donde el examinador iba a tomarle el nombre, iba de alguna forma... Iba a ser seleccionado, iba a ser examinado para ver si daba para ser inmigrante en la Argentina.
Quiere decir entonces que don José Mengele, que estaba acostumbrado a seleccionar gente para mandarlas a la izquierda hacia la muerte o a la derecha a los campos de trabajo, en una mesa similar pasó por primera vez a ser seleccionado en lugar de ser seleccionador. Tuvo que llenar una ficha, tuvo que llenar papeles, tuvo que dar su nombre de un nombre falso. Por primera vez se encontró con un escollo que necesitaba saltar, pasar. Exactamente, y aquí tenemos la ficha que se llena cuando llega a la Argentina. Como cualquier extranjero que se quiera radicar aquí. Esta es la ficha original. Exactamente. Durante toda su estadía en la Argentina, Mengele vivió en el norte de la provincia de Buenos Aires, que con el correr del tiempo se transformó en el principal centro de actividades de los nazis en fuga. Desde su arribo a Buenos Aires, durante los siguientes 6 meses, Mengele vive en esta casa, situada en Arenales 2460, en la localidad de Olivos. Esta casa no es una casa cualquiera, era de un tal Gerhard Malbrand, que a través de los años que Mengele se queda, de estos 10 años que Mengele se queda en Argentina, aparece como referente cuando saca el registro de conducir, cuando pide permiso para viajar, junto con un tal José Stroessner. Así que esta casa podemos llamar que es el centro de la telaraña, es decir, de la organización que utilizaron los nazis millonarios para protegerse. Mengele es uno de ellos. La estructura local de la telaraña era conducida por el empresario Jorge Antonio, de vínculos estrechos con el general Perón. Al igual que el resto de los miembros de la telaraña, la estadía de Mengele en la Argentina se caracteriza por su movilidad constante, sobre todo por el norte de la provincia de Buenos Aires. En 1953, desde la clandestinidad, Mengele se divorcia de Irene Schoenben, su primera mujer que se había quedado en Günzburg. Tiempo después, Mengele deja atrás el alias del Helmut Gregor para recuperar su verdadera identidad, para poder disfrutar así, al menos durante algunos años, de una vida de tranquilidad sin que su pasado siguiera persiguiéndolo. Tras la creación en 1949 de la República Federal de Alemania, comenzó la persecución a los criminales de guerra nazis que no habían sido juzgados. Esas persecuciones también significaron que los médicos que formaron parte del Tercer Reich perdieran sus cargos y títulos universitarios. En 1957, la Universidad de Frankfurt le revocó el título a Joseph Mengele, recientemente reconocido como prófugo de la justicia. Aún así, Mengele seguía oculto en la Argentina sin sospechar que pronto su paz se acabaría. En 1956, Mengele aguarda la llegada de Marta María Will, su amante, para viajar juntos a la ciudad de Colonia del Sacramento, en Uruguay. A mediados de la década del 50, en la República Argentina, había grandes impedimentos para que los divorciados volvieran a casarse, mientras que en Uruguay el trámite era absolutamente sencillo. Aprovechando esta situación, Mengele viaja a Uruguay en 1958 para contraer su segundo matrimonio. Está cada vez más lejos del siniestro médico que fue durante la guerra. Héctor Amuedos, un periodista uruguayo que descubrió la totalidad de los documentos que prueban la estadía de Mengele y su casamiento en la República Oriental del Uruguay. ¿Hacia dónde vamos ahora, Héctor? Bueno, vamos hacia la Intendencia de Colonia. En el registro civil de la Intendencia de Colonia están los expedientes del matrimonio Mengele-Will. Cuando las personas se casan, el primer año, digamos, queda en el registro civil, en el juzgado correspondiente. Claro. Pero al año pasa a la intendencia del departamento.
Al registro civil de la Intendencia de Y en Departamento. este caso, acá. acá Acá mismo. está. Perfecto. Una oficina pequeña de Ciudad del Interior. Expediente completo. Digamos el documento madre, ¿no? Correcto. Y ahí aparece la Acá, primera firma. La primera firma de Mengele original y abajo de Marta María Will. Emitido en Günzburg, la ciudad donde nació Mengele. Con lo cual acá tenemos, debidamente acá está refrendada, en Alemania, por lo tanto... La importancia de encontrar los documentos de esta unión reside en que el refrenado por parte de la Embajada de Alemania demuestra que en Europa se sabía de la presencia de Mengele en Sudamérica. Aquí tenemos certificado, en alemán por supuesto, del divorcio. Según consta en el acta de divorcio del juzgado alemán de Frankfurt, Irene Schönwin, la primera esposa de Mengele, informó al juez que el criminal vivía en la República Argentina desde 1949 y que dirigía la correspondencia a la calle Sarmiento 1875 de la localidad bonaerense de Olivos. Esto se convirtió en una pista clave para que Mengele comenzara a ser perseguido por la justicia poco tiempo después. A ver, ¿podés leer el edicto? Sí. En Nueva Albesia, el día 17 del mes de julio del año 1958, a las 10 horas, a petición de los interesados, hago saber que han proyectado unirse en matrimonio don Joseph Mengele y doña Marta María Will, en fe de lo cual intimo a los que supieren de algún impedimento para el matrimonio proyectado, lo denuncien por escrito ante esta oficina, haciendo conocer las causas. El casamiento de Mengele en Uruguay no podría haberse realizado sin la ayuda de Roberto Mertig, dueño de la empresa Orbis y amigo personal de Karl Mengele. El padre de Joseph había establecido contacto con Mertig en 1946 para solicitarle su ayuda para que la vida de su hijo en Sudamérica le permitiese olvidar su pasado en el Tercer Reich. Tras su regreso de la luna de miel, aún permanece en Mengele el sueño de utilizar con fines comerciales los conocimientos adquiridos en Auschwitz. Así es como se hace cargo del laboratorio Fadrofarm, de producción de medicamentos del cual había adquirido la totalidad de las acciones un año antes, figurando como socio oculto. Esto sería lo último que realizaría con tranquilidad en la República Argentina. Los fantasmas del pasado comenzaban a perseguirlo. En la localidad bonaerense de Carapachay estaba ubicado el nuevo proyecto de experimentación de Mengele, el laboratorio Fadrofarm. Allí se producían las drogas que años antes el médico había utilizado en seres humanos, entre las que se encontraban las utilizadas en el proyecto Livermores, orientado a la búsqueda de reproducción de la raza aria. El afán de Mengele de desarrollar experiencias genéticas no se había terminado en Auschwitz. El ángel de la muerte sigue latente en el nuevo hombre que aparentaba ser. En la Inspección General de Justicia de Nápoli busca los archivos que documentan la inversión de Mengele en la empresa de drogas y medicamentos. Mariano Gómez, el doctor Lazolowski. Buenas tardes, señorita. Venimos a ver si es posible retirar un trámite que arreglamos hace tiempo. Sí, es un expediente relativo a la sociedad Fadrofarm. Está a nombre de José Mengele. ¿Está completo? Está todo completo, está desde las primeras escrituras hasta las reformas que ha tenido. Por cuestiones de seguridad, Mengele no formó parte de la sociedad inicial de la empresa. Aparecía como socio oculto. En octubre de 1957, acá hay dos socios. ¿Qué son? Ernesto Timmerman, alemán, y Heinz Truppel, argentino. No hay ni rastros de Mengele. No. Ahí está como apoderada la señora Erika Peters de Timmerman. Ah. Bueno, acá sí tenemos lo que estamos buscando. Este es un documento del 28 de agosto de 1958. Este es el momento en el cual dan a conocer quién es este socio oculto. En este momento que aparece Mengele, el capital súbitamente se eleva a 1 millón de pesos de aquel momento, de los cuales 980.000 pesos corresponden a él.
Esta gran inversión de Mengele le asegura un futuro privilegiado dentro de Sudamérica. Con esto se eliminan los rumores que hablaban de su humilde estadía en las favelas de Brasil. Yo como abogado lo que te puedo decir que respecto de esta sociedad tenía el pleno dominio y que no estamos hablando de un capital nimio precisamente. Es una empresa que se dedicaba, cuyo capital social es la industria farmacéutica. La industria farmacéutica, y el otro socio, por lo que estábamos viendo, Timmerman, aportaba a la sociedad también sus presuntos conocimientos en experimentación con drogas. Es interesante también, parece que algo pasó porque decide volver a la clandestinidad Mengele. Nuevamente, abril de 1959, acá ya estaba enterado de que lo estaban buscando. La denuncia que había hecho Irene Schönbein, su primera mujer, dio sus frutos. La República Federal de Alemania realiza un pedido de extradición del criminal. Alertado por su padre de esta situación, Mengele renuncia a su empresa y regresa a la clandestinidad. No faltaba mucho para que conociera su destino final. Bueno, buenas tardes, señorita, muchísimas gracias. Muy amable. Qué buen documento ¿no? Realmente es una cosa, pero... La última documentación oficial existente hasta el momento sobre la presencia de Joseph Mengele en Sudamérica es el pedido que el criminal nazi realizó a la Policía Federal el 12 de febrero de 1959 para poder regresar a Alemania, llevando sus pertenencias a través de la aduana. Mariano, yo creo que este documento es el más extraordinario. ¿Qué dice este documento oficial de la República Argentina? Que el 12 de febrero de 1959, Mengele solicita permiso para volverse a Alemania, que es otorgado por la Policía Federal. Ese pedido ocultaba el verdadero destino del médico criminal. Comenzaría así una fuga por varios países de Sudamérica, dejando una Argentina que, sin saberlo, ocultó a uno de los asesinos más siniestros de la historia de la humanidad. Meses después de la fuga de Mengele de Argentina, llegó al país el pedido de extradición de la justicia alemana. Existe una última prueba sobre la vida de Mengele en Argentina, un documento oficial que podría iluminar el destino final del criminal. En el Archivo General de la Nación está la declaración de Marta María Will, esposa de Mengele, tomada por la Policía Federal Argentina en 1960, un año después de la fuga del nazi. Bueno, acá, fíjate vos, está declarando la mujer de Mengele y la policía reconoce que está entregando una carta como mandada desde Venezuela o Paraguay, que es falsa, que el propio policía se da cuenta que dice textualmente, es de hacer notar que la estampilla de esa correspondencia tiene matasellos de una agencia de Capital Federal. Se tomó conocimiento a sí mismo, por el hijo de la señora Mengele, de que los mejores amigos del investigado en nuestro país son el señor Roberto Mertig y su socio en el laboratorio Fadrofarm. Durante una semana, la fuga de Mengele ocupa la primera plana de todos los diarios de la Argentina y del mundo. Los mismos medios de comunicación comienzan a generar informaciones cruzadas sobre su presunto paso por diversos países sudamericanos. Según la teoría más difundida, Joseph Mengele encontró su destino final en una pequeña playa brasileña llamada Bertioga. Allí, presuntamente con nombre falso, vivió en una humilde casa durante 20 años. En 1979 habría sido encontrado muerto tras ahogarse en el mar. 6 años más tarde, en 1985, un matrimonio nazi residente en Brasil identificó la tumba del Ángel de la Muerte. Sufría de una lesión en las caderas y una enfermedad ósea. Ambos reporteros son examinados para determinar si en realidad corresponden a Mengele. Tras la exhumación del cadáver, la presión mediática realizada desde Israel y Estados Unidos provocó que los restos fueran sometidos a diferentes exámenes y así determinar si se trataba de Joseph Mengele. Durante el proceso de análisis se confiaba que los estudios arrojarían luz sobre el paradero y destino final del criminal nazi.
Los análisis que se realizaron sobre el cadáver encontrado fueron de carácter comparativo y se realizaron meticulosamente en un laboratorio de Brasil. Creo que será posible llegar a una conclusión basados en la información disponible y otra adicional que aún puede ser procesada. Es un caso muy difícil. Todos los casos donde se halla un esqueleto presentan enorme dificultad y nunca podremos afirmar que se trate de esa persona. Solo se sabe que son los huesos de un hombre de 1,79 m de casi 60 años. También la dentadura es similar a la de los registros dentales de Mengele de 1937 en Alemania. El equipo internacional de médicos espera anunciar sus conclusiones el día viernes. Las conclusiones obtenidas por los grupos de investigadores fueron concluyentes. El número de coincidencias encontradas en el esqueleto exhumado indicaron que se trataba en un 99% de Joseph Mengele. La noticia sobre la muerte de Mengele provocó sorpresa en el mundo entero. La historia del ángel de la muerte que había sobrevolado los campos de Auschwitz durante 1 año y medio y que luego logró escapar sin ser juzgado por sus crímenes había terminado. La muerte del siniestro médico aún deja intrigas. Pero lo cierto es que el criminal nazi pudo burlarse de la justicia con la complicidad de su familia y de varios contactos en Sudamérica. Nadie dio con él hasta su muerte. Sin embargo, sus víctimas aún claman por justicia.